Muy bien, feliz noche para todos. Hoy nos encontramos reunidos acá para nuestro primer encuentro síncrono de la unidad curricular Trastornos del Aprendizaje 2. Quien les habla, el licenciado Omar González, su tutor influencer. Para esta unidad curricular los estaré acompañando durante este periodo que estaremos profundizando y ampliando todo lo referente a esta unidad curricular. Es importante resaltar que el desarrollo infantil no siempre es perfectamente armónico. Esto se encuentra en relación al aporte de la herencia, el ritmo del logro de los hitos evolutivos, que pueden ser facilitados o obstaculizados por factores ambientales, como la alimentación, el estado de salud, la calidad de vida y los factores emocionales. Comprender cómo los procesos cerebrales son la base del desarrollo cognitivo y del comportamiento en condiciones normales y anormales es una competencia a desarrollar por el psicólogo educativo. En este sentido, considerar los aspectos que influyen en el crecimiento, desarrollo y aprendizaje hacen necesario conocer cuáles son los procesos psicológicos que están implicados y cómo se manifiestan sus dificultades dentro del contexto educativo. Por lo tanto, en este apartado o en este encuentro se conocerán los procesos en los principales trastornos del aprendizaje, conocidos como atención, memoria, funciones psicomotoras, emocionales, percepción, pensamiento cognitivo, lenguaje y cálculo, clasificación intencional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud y trastornos por ende del aprendizaje. Para hoy nuestra agenda corresponde a la dimensión del análisis y profundizamiento del contenido, ciclo de preguntas que puedan generarse, actividad evaluativa y por supuesto nuestro cierre cognitivo. Es importante destacar que trabajaremos sobre las funciones cognitivas, el marco y abordaje multidisciplinario basado en artículos y en investigaciones publicadas por autores como Russell, Matute, Ardila, Portelano y Escándar, los cuales nos dan los últimos avances sobre la materia en investigación correspondiente a esta unidad. Entonces, fíjense que en los procesos eh, del trastorno del aprendizaje, como señalamos anteriormente, la cognición proviene del latín cognoscere, cuyo significado es saber. Es importante resaltar la idea de que las capacidades cognitivas son las que nos permiten saber cosas. Términos como atención, juicio, memoria, lenguaje, pensamiento, percepción, cálculo, son capacidades cognitivas relevantes. Afirman que los distintos aspectos de la cognición son funciones esenciales del cerebro. Del proceso de maduración se favorece o restringe por la riqueza o pobreza de la estimulación intelectual y emocional. Las funciones mentales constituyen todas aquellas actividades que forman parte del psiquismo del individuo. Para autores como Coles, la actividad psicológica se considera el resultado de la actividad cerebral y esta forma por la forma en que se encuentran organizados los procesos del lenguaje, ya sea la memoria, la percepción y el pensamiento. Conocer el funcionamiento y conceptualización de los procesos psicológicos implicados en los principales trastornos del aprendizaje facilita la tarea de evaluación, diagnóstico e intervención, que son tareas propias del psicólogo en el área educativa. A continuación, les invito a que revisen el material que se encuentra en el aula y se describe cada uno de los aspectos. Entonces, fíjense, estos elementos tienen que ver, o es un elemento circular que tiene que ver que la maduración viene dada por la estimulación tanto intelectual como emocional. Esta estimulación, a su vez, no es un proceso automático. Se favorece o se restringe de acuerdo a la riqueza del estímulo en el cual el estudiante está haciendo o en el cual él interactúa. Fíjense que
Eh, Ardila señala que la atención como un requisito primordial para el adecuado funcionamiento cognitivo, con frecuencia los niños con déficit atencionales presentan dificultades del aprendizaje y evidencian una menor capacidad para almacenar información, lo cual incide negativamente en el desempeño académico. Ahora bien, otro elemento interesante a resaltar son las funciones psicomotoras, que son descritas como la acción corporal y visible de lo psíquico a lo accional. Señalan que las alteraciones en las habilidades psicomotoras presentes en un niño pueden indicar inmadurez cerebral asociados a problemas del desarrollo o a la manifestación de una lesión cerebral. Las funciones psicomotoras se relacionan con áreas del corteza cerebral y estructuras subcorticales y cerebelosas que intervienen en la ejecución y regulación de los movimientos. Incluyen la motricidad gruesa y fina, ejecución de praxias, tono muscular, fluidez motora y equilibrio. Para autores como Portellano, Russell y Ardila, indican que para detectar déficit en una de estas funciones se debe evaluar la existencia de posibles signos neurológicos menores que afecten a la actividad motora, asimetría de reflejos, temblores, sincinesias, niestagmo, tics, entre otros. Las dificultades en las funciones psicomotoras son muy variadas en la infancia, desde dispraxias del desarrollo hasta hiperactividad, torpeza motriz o hipotonía. Dichos problemas son la consecuencia de lesiones en el sistema nervioso o de trastornos en su maduración. Según Portelano, los trastornos psicomotores forman parte de numerosas patologías neurofuncionales infantiles como disgrafia, trastornos apráxicos, síndromes autistas, enfermedad de Giles, enfermedad de Tourette, entre otros. Entonces, otro elemento importante en la percepción, que es la interpretación, es un proceso constructivo y activo. No es solo recibir datos, es darle significado que involucra la corteza de asociación pariotemporal occipital. Por otra parte, la psicomotricidad, que es la acción visible, nos indica que es la acción corporal de lo psíquico. Se debe evaluar signos neurológicos, como señalamos anteriormente, asimetría, temblores, hipotonía, que pueden indicar inmadurez cerebral o algún tipo de lesión que se pueda haber generado. Ahora bien, el componente emocional, la neurobiología de la afectividad, la ubicamos como concepto central, las emociones como reacciones de adaptación con respuestas neuroquímicas que afectan la manera de pensar. El equilibrio depende de la relación entre madurez intelectual y madurez emocional. Los diagnósticos diferenciales señalan que en el sistema límbico pueden aparecer mala conducta. A menudo se atribuyen trastornos emocionales a causas educativas cuando el origen real es neurobiológico. Entonces hablamos de procesos emocionales desde referirnos a la afectividad que representa la base de la vida emotiva del ser humano y es un elemento de la personalidad. Las emociones son las reacciones subjetivas ante la presencia de determinadas situaciones que se acompaña de respuestas neuroquímicas vivenciadas como agradables o desagradables y consideradas como reacciones de adaptación que afectan la manera de pensar. La capacidad de experimentar las emociones difiere según los individuos. Estos aspectos dependen del equilibrio entre la madurez intelectual y la madurez emocional. Este equilibrio, a su vez, está influenciado por la educación recibida, el medio y las experiencias, lo cual se traduce
en la madurez y evolución de los distintos tipos de inteligencia. Cuando se presentan lesiones en el sistema límbico o en las conexiones límbico-corticales, especialmente en las áreas ventrales del lóbulo frontal, tienen gran expresividad en los casos más graves, pero con frecuencia pasan desapercibidos si son de menor importancia. Como señalaron los autores antes referidos, en estos casos es posible que los trastornos emocionales y de conducta se atribuyan a problemas educativos, psicológicos o familiares, cuando originariamente las causas productoras fueron de tipo neurológico. Fíjense que en el mismo orden de ideas encontramos entonces el procesamiento y el almacenamiento, con elementos como la memoria, el lenguaje y el pensamiento. Pero estos elementos, a su vez, están intrínsecamente relacionados con la percepción, que es una función mental que se define como el proceso por el que la mente interpreta y da significado a la información de los sentidos. Es decir, la percepción es un proceso constructivo, por lo tanto, es un proceso activo, a partir del cual se interpretan los datos sensoriales. La percepción es definitiva y definida como un fenómeno complejo en el que se intervienen las características del estímulo presentado, las predisposiciones individuales del sujeto receptor y el contexto en el que se encuentra. No depende solo de las características del estímulo. Las funciones sensoperceptivas guardan estrecha relación con las áreas de la corteza cerebral, situadas estas por detrás de la oscura o la cisura de Rolando y abarcan las áreas de asociación pariotemporooccipitales. La evaluación neuropsicológica debe incluir la valoración de las funciones visuales, auditivas y táctiles, identificando posibles manifestaciones agnósticas que limiten la capacidad de aprendizaje en el niño. Entonces, fíjense que esto trae a su vez elementos entre los que destacan el pensamiento. Y cuando hablamos del pensamiento es el flujo. ¿Por qué? Porque este proceso cognitivo se define como el flujo de ideas, símbolos y asociaciones dirigidas hacia un objetivo y que se expresan a través del lenguaje, que también puede ser pensamiento discursivo verbal, o a través de la acción, que es el pensamiento práctico. Es una función mental de primer orden propia del humano que le permite formar ideas o conceptos, captar la esencia de los fenómenos y los objetos a que se refieren. La formación de juicios, que no es más que la relación entre dos o más conceptos, y la deducción de conclusiones o nuevos juicios. En este sentido, se expresa que la idea o concepto constituye el elemento básico del pensamiento y representa a un objeto o a un constructo mental. El pensamiento permite reflexionar, permite juzgar y realizar abstracciones que facultan la toma de decisiones a la hora de solucionar problemas. Entonces, fíjense, tenemos también las funciones cognitivas superiores, que según los autores han sido denominadas como un conjunto de actividades cognitivas que facilitan mantener un plan coherente y consistente al individuo, el cual le permite el logro de metas específicas. Las funciones cognitivas superiores también hacen referencia a la capacidad de planificar y llevar a cabo tareas secuenciales en un periodo de tiempo determinado. Estas tareas pueden ir desde secuencias de movimiento, secuencias de manos, hasta conductas complejas como la planificación de un día de actividades. Todo esto, a su vez, también encuentra o percibe o está presente el cálculo, que implica la resolución de operaciones matemáticas. Tener habilidad de cálculo significa, ante todo,
tener conocimiento sobre el significado práctico de las operaciones, utilizar correctamente el cálculo aproximado, dominar los ejercicios básicos y los procedimientos de cálculo, utilizar las vías más efectivas para realizar los ejercicios y problemas, aplicar los conocimientos, lo cual da la solución de nuevos ejercicios y tareas con autonomía e independencia. Seguridad y precisión. Hacer los cálculos en el menor tiempo posible y aplicar mecanismos de control que permitan comprobar los resultados. A nivel cerebral, el proceso de cálculo es una competencia del lóbulo parietal, ya que el giro angular del hemisferio izquierdo se considera como el centro del cálculo. Para la realización de las operaciones numéricas, fíjense que la lesión del lóbulo parietal izquierdo está implicada en muchos casos de discalculia y acalculia. Por otra parte, tenemos entonces la inteligencia y esta se define como la capacidad global para actuar con propósito, para pensar y pensar racionalmente e interactuar efectivamente con el entorno. El cálculo del coeficiente intelectual es válido a partir de los 7 años, que coincide con la etapa de las operaciones concretas propuestas por Piaget, donde el infante desarrolla el pensamiento lógico y las funciones mentales superiores se encuentran más estables y por ende más desarrolladas. Esta función mental con frecuencia se evalúa mediante pruebas psicológicas psicométricas, estandarizadas para medir el nivel intelectual de las personas dentro de su grupo de referencia, que se puede comparar por edades, por géneros y por supuesto por nivel educativo. La dotación intelectual también se asocia con factores de estimulación del desarrollo: educación formal, adecuada alimentación, salud física, nivel socioeconómico y, por supuesto, factores protectores que generan a largo plazo una buena reserva cognitiva. Otro elemento importante es el lenguaje, que es el mediador de procesos mentales superiores, variables, fluidez, comprensión, repetición y nominación. Entonces podemos definir que el lenguaje es una función compleja y por ende es esencial en las actividades intelectuales. Se conoce como los conjuntos o el conjunto de signos orales que pueden ser también escritos y que a través de su significado y su relación permiten la expresión y por ende la comunicación, que es el mediador de otros procesos mentales superiores. Los autores plantean que el sustrato orgánico del lenguaje varía según el dominio del idioma, el tipo de idioma, dominancia manual, variantes anatómicas. El desarrollo de esta función es un proceso que se encuentra ligado al proceso físico, psicológico y, por supuesto, social del infante. En el desarrollo del lenguaje intervienen muchos aspectos. Entre ellos destacan el aspecto cognitivo, este que es a nivel de la corteza cerebral, donde se recibe, procesa y elabora la información y donde se ponen en marcha otros procesos como la atención y, por supuesto, la memoria. El aspecto socioafectivo está referido al hecho de comunicarse con otras personas. El aspecto auditivo se asocia con la percepción auditiva adecuada y la comprensión del lenguaje. El motor, ya que los órganos fonoarticuladores permiten la articulación de los sonidos y la adecuada expresión verbal. Otro elemento importante es las variables del lenguaje. Entre ellas tenemos la fluidez, la comprensión, la repetición y, por supuesto, la nominación. La fluidez se refiere al número de palabras que se dicen en un tiempo
determinado. Las alteraciones del lenguaje en niños son trastornos del lenguaje expresivo, trastornos del lenguaje receptivo expresivo, trastorno fonológico, la tartamudez. En el adulto se presentan las afasias, que es la patología adquirida a nivel de la expresión o a nivel de la comprensión del lenguaje, dependientemente de una lesión cerebral. La evaluación del lenguaje se realiza a través de pruebas de discriminación y baterías específicas que sirven para medir funciones y habilidades lingüísticas. Entonces tenemos memoria, lenguaje y pensamiento. El lenguaje, como habíamos señalado, y el pensamiento, que es ese flujo de ideas en una dirección o un objetivo. Bien, hasta ahora, ¿alguna pregunta, alguna duda? Otro elemento importante es la memoria, como señalábamos anteriormente, que propone esta función, nos hace referencia a un término bajo el cual se engloba todo el proceso de codificación de la información. Esto a fin que pueda tener luego adecuada representación mental. Por ello, se define como la capacidad de retener información y utilizarla en forma adaptativa. Hay autores que señalan que es una perspectiva neuropsicológica que señala la cara interna del lóbulo temporal. Contiene estructuras especializadas en la consolidación de la memoria. El hipocampo y las estructuras adyacentes son los principales centros de registro nimémico, permitiendo el archivo de la información. El desarrollo de la memoria está asociado a estrategias complejas de aprendizaje y evocación. La consolidación de la memoria requiere de atención, repetición y asociación de ideas. Se describen tres tipos de memoria: la memoria inmediata o de retención, la memoria reciente o anterógrada y la memoria lejana de evocación o retrógrada. Presenta, Autores como Díaz presentan una disertación acerca de las funciones cerebrales en los procesos de aprendizaje y memoria que tienen como objetivo describir las estructuras anatómicas, corticales y subcorticales del sistema nervioso. Entonces, fíjense, en- entendemos entonces el proceso de almacenamiento, las funciones ejecutivas, donde se ubican cada una en los lóbulos del cerebro. Tenemos también la clasificación internacional del funcionamiento, las terminologías anteriores, cómo han sido modificadas: deficiencia por déficit de funcionamiento, discapacidad por limitaciones en la actividad, minusvalía por restricciones en la participación. El enfoque se desplaza de la consecuencia de la enfermedad hacia los componentes de la salud y el funcionamiento. Entonces, fíjense, con referencia a esto, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, CIF, constituye el marco conceptual de la Organización Mundial de la Salud para una nueva comprensión del funcionamiento, la discapacidad y la salud.
Es una clasificación universal que establece un marco y lenguaje estandarizados para describir la salud y las dimensiones relacionadas con ella. Se centra en los componentes de la salud más que en la consecuencia de las enfermedades. Toma en consideración los factores de riesgo, descubre la situación de cada persona como un problema en el dominio de la salud o de algún estado relacionado con ella. Esta clasificación consideró cambios terminológicos que influyen en la comprensión de la discapacidad. El término deficiencia es de lugar a déficit en funcionamiento y cada uno de los términos que le señalé previamente. La CIF organiza la información en dos partes. La primera parte trata sobre el funcionamiento y discapacidad y la segunda parte sobre factores contextuales. Estas dos partes a su vez constan de dos componentes: componentes de funcionamiento y discapacidad y el componente cuerpo, que consta de dos clasificaciones, una para la función de los sistemas corporales y otra para las estructuras del cuerpo. Los capítulos de ambas clasificaciones están organizados siguiendo los sistemas corporales. El componente de actividades y participación cubre el rango completo de dominios que indican aspectos relacionados con el funcionamiento tanto desde una perspectiva individual como una perspectiva social. Componentes de factores contextuales. El primer componente, los factores contextuales, es una lista de factores ambientales. Los factores personales son un componente de los factores contextuales, pero no están clasificados en la CIF debido a la gran variabilidad social y cultura asociada a ella. Entonces, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los componentes del funcionamiento y la discapacidad pueden interpretarse mediante cuatro constructos, pero relacionados entre sí. Estos constructos se hacen operativos cuando se utilizan las clasificaciones, las funciones y estructuras corporales. Todo esto nos remite o se conciben como una interacción dinámica entre los estados de salud, que no son más que enfermedades, trastornos, lesiones y traumas, y los factores contextuales que se han indicado anteriormente. Los factores contextuales incluyen tanto factores personales como ambientales. Ahora bien, en el ámbito de las funciones mentales globales, los elementos fundamentales son conciencia, energía e impulsos en las funciones globales. En la atención está el mantenimiento, la división y compartir atención. En la memoria está la memoria de corto plazo y largo plazo. En los psicomotores está el control, la calidad y el esquema corporal. En el lenguaje tenemos la recepción y expresión oral o escrita, que por ende nos indica los signos. En el cálculo está lo simple y lo complejo. En lo emocional está la regulación, la adecuación y el rango de emoción. La CIS describe la situación de cada persona dentro del dominio de la salud. Entonces, otro elemento importante: para los niños y los adolescentes con trastornos del aprendizaje están a menudo expuestos a entornos familiares y educativos poco favorables, que incrementan su vulnerabilidad y limitan sus oportunidades para aprender de manera significativa. Tales dinámicas suelen agravar la experiencia de presentar estas dificultades. Para romper estos círculos viciosos se requiere una comprensión de la discapacidad que tome en cuenta las interacciones entre las características del individuo y, por supuesto, su entorno más inmediato. Dotarse de conocimientos teóricos y técnicos en trastornos del aprendizaje y todos los factores involucrados permitirá al profesional de la psicología abordar y tomar abordajes más efectivos y basados en las necesidades educativas especiales de los niños que presentan estas condiciones desde lo individual a lo grupal. Bien,
Siguiendo con esto, con el contenido de la unidad uno, si hay alguna pregunta o alguna duda al respecto, para pasar entonces al contenido desarrollado en la unidad número 2. Para la unidad 2 tenemos los principios de evaluación y diagnóstico. Vamos a partir con la interrogante clave. ¿Es el comportamiento apropiado para su edad, inteligencia y desarrollo social? Esta pregunta debe generarse para entonces nuestro proceso de observación y análisis. Entonces vamos a ver características del individuo con los factores del entorno. Esto nos va a dar el desempeño real. Como objetivo, comparar el nivel de desarrollo logrado versus el nivel de desarrollo esperado. Entonces entra en juego otro término que es la vulnerabilidad. Los niños con trastornos suelen estar en entornos poco favorables. Se debe entonces analizar la interacción dinámica para romper el círculo vicioso. En los primeros años de la escolaridad, el énfasis del aprendizaje está centrado en lo que se ha denominado habilidades básicas, las cuales son, como vimos anteriormente, la lectura, escritura y cálculo. Cuando el aprendizaje de los procesos de lectoescritura y de cálculo no se logra de manera fluida, se convierte en motivo de alarma para padres y maestros. Dentro de la psicología educativa, el hablarse de tensión, de problemas en el aprendizaje inmediatamente se asocia al proceso de evaluación, diagnóstico y, por supuesto, intervenciones pertinentes dentro del sistema educativo, en el que el psicólogo tiene un papel activo como guía para la solución de la situación del niño y por supuesto también del adolescente que presenta alguna condición que le impida obtener un buen desempeño académico. Fíjense que se desarrolla la evaluación psicológica e intervención de los trastornos del aprendizaje relacionados con lo que le dije anteriormente, que incluye conocer las pruebas psicológicas y neuropsicológicas usadas para el diagnóstico de las dificultades de aprendizaje relacionadas con lectura y cálculo. Pautas de intervención individual, abordaje emocional, abordaje escolar, abordaje familiar, tratamiento farmacológico, rol del psicólogo, rol del psicopedagogo y por supuesto el rol de los equipos multidisciplinarios en la intervención psicológica y por ende en la intervención en el aula. Cuando hablamos de las pruebas psicológicas y neuropsicológicas, son evaluaciones diagnósticas para determinar la presencia o no de psicopatologías en la infancia. Es importante constatar a la siguiente interrogante. ¿Es el comportamiento del niño y el adolescente apropiado a su edad, a su inteligencia o desarrollo social? Entonces nos invita allí a que verifiquemos si está dentro de los estándares que se tienen previstos para ese ciclo evolutivo o para esa etapa vital. En tal sentido, se debe tomar en cuenta algunos criterios para la evaluación de los niños, así poder determinar el nivel de desarrollo logrado para la etapa evolutiva en la cual se ubica, que se considera dentro de lo normal y entra dentro de los criterios o entra dentro de los criterios de la anormalidad. Entonces, por ejemplo, para la evaluación del trastorno específico de la lectura, tenemos los marcadores o criterios específicos indicados, que son las habilidades fonológicas, y allí nos determina la conciencia fonémica, la memoria visual y capacidad de análisis, la fluidez y precisión en el desempeño. Para ello, se tiene previsto los siguientes criterios: características del desempeño lector, desarrollo intelectual,
dominios cognitivos implicados como habilidades metalingüísticas, lenguaje, memoria operativa, descartar posible TDAH, discalculia y trastornos de la expresión escrita como dificultades del índole emocional y el diagnóstico etiológico que implica la intervención de otros especialistas si así es necesario. En la evaluación del trastorno específico de la escritura, podemos encontrar disgrafia apráxica y disgrafia espacial. En la práctica son trastornos o trazos irregulares, macrografismo, letras malformadas. Y por otra parte, en la disgrafia especial o espacial, manejo inadecuado del renglón y espacio. Y trastorno ortográfico es diferenciar errores homofónicos de heterofónicos. Fíjense que en el caso de la disgracia práxica, implica dificultades para el manejo de los trazos al escribir, los cuales son irregulares, tendientes a macrografismo, es decir, letras grandes, letras mal formadas, cierre defectuoso e inclinación heterogénea, es decir, inclinan hacia un lado e inclinan hacia el otro, o es recta la letra. Por otra parte, la disgrafia espacial se define con el manejo inadecuado del espacio en el que escribe, es decir, no logra ubicarse entre los márgenes del cuaderno, escribe unas letras grandes y unas letras pequeñas. En el caso del manejo de la ortografía, detectar la presencia de errores asociados a la coincidencia o la conciencia fonémica, errores fonológicos, errores visomotores o visoespaciales, errores ortográficos, homofónicos, ortográficos, heterofónicos, entre otros. Allí entran reglas gramaticales. La expresión escrita y los dominios cognitivos como las habilidades fonológicas, la conciencia fonológica, detectar los fonemas a través de la escucha, las habilidades de análisis y de memoria visual, es decir, la retención, cuando es capaz de descubrir a través de la retención y del sonido el fonema del cual se está trabajando. En el caso de la evaluación específica del cálculo, en este caso la discalculia, tenemos la estimación, que es la capacidad de estimar cantidades en múltiples objetos, la comparación, comparar cantidades en diferentes formatos, sea colores, diseños, formas, representación espacial, cómo se representan las cantidades en el espacio, conteo y serie, realización de secuencias numéricas, notación, uso de diferentes sistemas y símbolos. Para eso, un elemento importante es verificar su historia clínica y, por supuesto, la evaluación neuropsicológica si existe en el registro del estudiante. Fíjense que la discalculia puede presentarse de forma muy heterogénea, es decir, por lo cual en el proceso de evaluación se deben tomar en cuenta el tipo de errores, que puede ser a través de la observación del docente y los datos aportados por la familia. Se debe diseñar un plan que contemple el uso de pruebas estandarizadas, así como la historia clínica y la evaluación de diversas esferas, sobre todo si hay, como les dije anteriormente, la evaluación neuropsicológica. Esto porque son las herramientas más eficaces para diagnosticar la discalculia. Desde una perspectiva cognitiva, indican que la evaluación de las dificultades en matemáticas en general debe incorporar al menos la evaluación de la capacidad del niño para estimar cuándo se presentan múltiples objetos, la capacidad para comparar cantidades presentadas en diferentes formatos, como les dije anteriormente, el conocimiento de las operaciones aritméticas, que pueden ser las básicas en su formato más simple. Ahora, las baterías de pruebas psicológicas estandarizadas, tenemos muchísimas eh, baterías de instrumentos que podemos aplicar.
pero vamos a señalar las más representativas. De igual forma, usted cuando revise en el aula el material va a evidenciar que hay una gran cantidad, que es interesante indagar cada una, cuáles son sus particularidades, a qué población específica está direccionada, cuáles son la estrategia o cómo es la metodología de aplicación, cómo es la metodología de valoración, cuáles son los resultados o cuáles son los aportes que hacen a la indagación que como especialista usted va a desarrollar. Fíjese que la detección de las dificultades del aprendizaje relacionadas con la lectura, escritura y cálculo, perdón, deben seguir las orientaciones neuropsicológicas y psicolingüísticas para poder evaluar conjuntamente la lectoescritura y los déficits. Fíjense que tenemos, por ejemplo, en el área de matemática, el TEDdy Match, que evalúa competencias básicas y dificultades numéricas. El test de competencias matemáticas básicas, que es conteo y lectura. El verde, que es evaluación rápida de la discalculia evolutiva. En el caso de la lectura y dislexia, tenemos el PROLEC R, que es procesos lectores y automatización. El DSTJ, que es detección de dislexia. El ABC de dislexia, que nos indica madurez necesaria para la lectoescritura. Y en el caso de habilidades generales, tenemos el VENAL, que es las habilidades previas, el test de Claus, que es la comprensión del texto, el test de Harris, que es la dominación lateral, ojo, mano, pie. Grosso modo, esas son algunas de las que están allí presentes o indicadas para aplicarse, pero hay una gran cantidad, hay una batería inmensa de instrumentos. Les invito a revisarlos, a indagar y a profundizar en cada uno de ellos. Bien, entre las pautas y estrategias de intervención es importante destacar que el enfoque multidisciplinario, los programas deben integrar componentes teóricos y prácticos de forma sistemática. Esto indica que este abordaje requiere que el niño que presenta dificultades de aprendizaje relacionadas con lectura y cálculo sea evaluado a nivel neurológico con el objetivo de evaluar la ausencia o presencia de alguna condición de origen cerebral, lo cual podría sugerir la pertinencia del uso de tratamiento farmacológico como parte del protocolo de intervención. Sin embargo, debe destacarse que no se encontraron hallazgos en la literatura del área que sugieran el uso de fármacos para la intervención de las dificultades de aprendizaje relacionadas con lectura y cálculo. Los programas de intervención dirigidos a tratar las dificultades de aprendizaje relacionados con la lectura y el cálculo suponen la síntesis e integración de muchos componentes teóricos, prácticos, tanto complejos como sistémicos. Entonces, fíjense, entre los que destacan tenemos entrenamiento en habilidades metalingüísticas y habilidades fonológicas, uso de técnicas correctivas, el método de Fernald, el método de Grillinger, la intervención cognitiva, diferentes métodos o modos de entrenamiento cognitivo para ayudar a mejorar formación de conceptos, las habilidades en la solución de problemas y de la memoria. Las técnicas del desvío tienen que ver con la teoría cognitiva conductual, las estrategias motivacionales, la estimulación y desarrollo de las llamadas funciones básicas, el desarrollo de las habilidades para reconocer y discriminar auditiva y visualmente los sonidos de la lengua y la escritura, desarrollo de las habilidades para reproducir oral y gráficamente los grafemas de la lengua, estimulación y desarrollo de la memoria auditiva, visual y sinestésica, la estimulación de los procesos cognitivos verbales, el desarrollo de las funciones integradoras de los múltiples y diferentes elementos que conforman la escritura, el uso de técnicas gráficas, la lateralidad, el grafo motriz, la secuencia espaciotemporal, las seriaciones, la reeducación, es decir, volver a aprender la lectoescritura
adecuándola al ritmo del niño, entre otras. Entonces, fíjense que es una multiplicidad de estructuras y metodologías que deben aplicarse para el apoyo multidisciplinario en los procesos de lectoescritura y del manejo del cálculo. Otro elemento importante a destacar, fíjense que dos factores fundamentales o dos actores fundamentales en este proceso lo determinan el psicólogo y el psicopedagogo. Entonces, el psicólogo maneja de aspectos emocionales de la personalidad, psicoterapia en el caso que hay algunas patologías asociadas, verifica y refiere al neurólogo en caso de ser necesario. Obviamente no se prescriben fármacos. Y en el caso del apoyo del psicopedagogo es la promoción de la inclusión educativa, el diagnóstico y acompañamiento pedagógico, el diseño de programas de intervención específicos, es decir, estrategia de enseñanza, adecuaciones curriculares, acompañamiento en la lectoescritura, seguimiento de los avances. Todo esto para apoyar en los procesos de mejoramiento y alcance de competencias por parte del estudiante. De manera general, estos son los elementos con los cuales ustedes van a encontrarse en la unidad uno y la unidad 2 de esta materia, unidad curricular. Es importante entonces entender que los trastornos del aprendizaje sumados a entornos poco favorables incrementan la vulnerabilidad del niño. Esto es una, una afirmación con la cual debemos irnos. Entonces, otro elemento importante es que el abordaje efectivo requiere conocimientos técnicos sólidos, comprensión de la interacción dinámica entre discapacidad, factores contextuales y desempeño, porque vamos a tener como objetivo final facilitar el aprendizaje real y las oportunidades significativas. Esto debe ser el fin ulterior de todos los procesos de acompañamiento para evidenciar, diagnosticar y acompañar en el caso de trastornos del aprendizaje. ¿Cuál es nuestra actividad evaluativa para estas dos unidades? Bueno, tienen el cuestionario, tienen la fecha prevista para la resolución del mismo. Hay un banco de preguntas para que ustedes estudien, para que consoliden los conocimientos, revisen el aula, hagan procesos mnemotécnicos de sistematización, indaguen al respecto. Cualquier duda, interrogante o incógnita que se pueda generar, no duden en comunicarse por las vías previstas para tal fin. Lo importante es que profundicemos, que hagamos un aprendizaje significativo con referencia a todo este contenido que es bastante interesante y de apoyo fundamental en el caso de la psicología educativa. Sin más a qué hacer referencia, gracias por conectarse, gracias por estar allí. Nos mantenemos en frecuencia a través de las vías previstas para tal fin. Feliz noche para todos.